Considerando que, por ejemplo, en la actualidad existen aproximadamente 35 millones de personas afectadas por la demencia, existen muchas organizaciones trabajando a nivel mundial para tratar de garantizar el abordaje de los pacientes que sufren de demencia, que también se pueda hacer un diagnóstico precoz de ella, considerando todas las complicaciones que trae asociada a la demencia, no solamente para el paciente, sino también para la familia. Doctor, ¿su origen? ¿Cómo se origina? Ya, la demencia en este caso son múltiples las causas, ¿no? Por eso es que comentaba al inicio que la demencia es importante hablar de ella porque no todas las demencias cursan iguales. En el día de hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando un poquito más de la demencia de tipo Alzheimer, pero en los programas siguientes vamos a estar hablando de otros tipos de demencias. El origen, por ejemplo, de las demencias, te decía que son multicausales porque cuando vamos, por ejemplo, a los factores predisponentes que pueden hacer que una persona sea más vulnerable a padecer de demencia, tenemos que hablar, por ejemplo, de la carga genética. Estamos hablando de pacientes que tienen ya historia de familiares que han padecido de demencia, tienen una alta vulnerabilidad y un mayor riesgo de padecer la enfermedad que el que no tiene una carga genética o familiares con demencia. Asimismo, las enfermedades que son enfermedades sistémicas de tipo crónicas no transmisibles, por ejemplo, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el lupus eritematoso y otras enfermedades que pueden predisponer a que un paciente, una vez que la padezca, si no está bien estabilizado, bien controlado, puede llegar a padecer de demencia. Asimismo, aparecen otras causas, por ejemplo, cuando aparecen afectaciones cerebrovasculares, donde existen, por ejemplo, antecedentes de infartos cerebrales, de ataques transitorios de isquemia, donde hay daño en la corteza cerebral y en áreas importantes donde se ve afectada ya la memoria, donde se ve afectada también la región frontal. Entonces pueden desarrollar, por ejemplo, demencias vasculares, y de estas demencias vasculares hay diferentes tipos. Ahora, específicamente, cuando hablamos de la demencia de tipo Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer es la demencia que antiguamente se le denominaba demencia senil. Esta demencia senil ya hoy tiene en la actualidad este nombre de Alzheimer porque se ha comprobado, se ha visto que hay muchas personas, por ejemplo, de 90 a 95 años de edad que mantienen lúcida su memoria. Entonces no podemos pensar que el proceso de envejecimiento a todas las personas nos va a llevar a una demencia. Pero para poder entender un poco esto, sí es importante brindar algunas pautas de qué cosa es un envejecimiento normal y qué cosa es un proceso donde ya está llegando a la demencia. En el envejecimiento normal, por ejemplo, una persona que ya va cursando los 70 años de edad, 60 años de edad, incluso ahorita con toda la dinámica de vida que se lleva, se pueden tener algunas características donde hayan afectaciones de la memoria sin que implique que tengas una demencia. Por ejemplo, podemos ver que en algún momento uno puede tener olvidos eventuales, ¿no? O sea, estás tratando de recordar algo que tenías que hacer a una hora determinada y de pronto se te olvida, pero inmediatamente o a los pocos minutos ya la recuerdas. Pero eso no te limita a que puedas desarrollar las actividades normales que tienes que desarrollar en el día. Asimismo, puede ser que en un momento determinado pierdas el hilo conductor de una conversación, pero inmediatamente después te recuerdas cómo tenías que hacerlo y eso no te limita a las actividades del día. Si trabajas en la casa, puedes seguir cocinando, puedes seguir limpiando. Si te dejan un recordatorio para que hagas algo, igual lo sigues haciendo. Ahora, el hecho de que vayas a hacer algo en la casa y no te recuerdes lo que ibas a hacer, no quiere decir que tengas una demencia, porque después haces un poquito de esfuerzo y ya después vuelves a recordarlo. Entonces, en la medida que van pasando los años, esto puede ir pasando, pero no precisamente quiere decir que tengas una demencia. Ahora, hay un tránsito que sucede entre el envejecimiento normal y la demencia, que es el deterioro cognitivo leve, que puede pasar de leve, moderado, severo. Y este deterioro cognitivo leve, precisamente ya hay una pérdida de la capacidad cognitiva, o sea, para poder no solamente memorizar, sino para poder concentrarte adecuadamente, y después, cuando esto se sigue deteriorando, llega el momento que ya puedes comenzar con una demencia. Ahora, como estamos hablando de la demencia de tipo Alzheimer, estamos hablando de una demencia donde se pierde fundamentalmente la capacidad para memorizar las tareas operativas, o sea, las actividades diarias que antes eran actividades sencillas para una persona, pero ahorita no. Por ejemplo, una persona que estaba habituada a ir a la bodega, ir a hacer las compras habituales del mercado, ya en lugar de ir y memorizar lo que tiene que hacer una lista.
por ejemplo, pero a veces hace la lista y aún haciendo la lista deja de llevar cosas que son importantes para la casa. O quizás fue y pagó, pero después que pagó el vuelto que le dieron no era el que tenía que haber traído, o se le olvidó recoger el vuelto. O si no está en la casa, y en el caso de la mujer, por ejemplo, de la anciana, que todo el tiempo ha cocinado muy bien, se le olvida echarle la sal a la comida, o puede ser que se le queme la comida, y entonces las personas se empiezan a percatar, las que están alrededor, que ya su funcionamiento no es normal. Estamos hablando, por ejemplo, de que alguien le dijo, acuérdate de decirle a Milagro que tiene que pasar por aquí a buscar algo, y después tú le vuelves a preguntar y no se acuerda ni siquiera que se lo dijiste. En momentos determinados se pone, por ejemplo, algo en la mano, o se cambia de anillo y lo pone en un lugar para recordarse de cosas que no se lo olviden y después no se acuerdan ni por qué tiene el anillo puesto en el dedo. Entonces estas capacidades se empiezan a perder de primera instancia en la demencia de Alzheimer. Ahora, ya cuando la enfermedad comienza a progresar, empiezan a verse más afectadas las actividades intelectuales de tipo instrumentales más complejas. Estamos hablando, por ejemplo, que si tiene que ir al banco y tiene que firmar un cheque, esto lleva consigo no solamente escribir, sino también concentrarte y saber en qué lugar tienes que hacerlo, dónde tienes que poner los números, que la firma que vas a realizar sea la misma que has hecho siempre, y estas actividades más complejas ya comienzan a hacerse más difíciles. Cuando hablamos de demencia, ¿es un proceso irreversible? ¿No hay cura? Es un proceso irreversible. Hasta estos momentos no hay cura. Y es una de las cosas importantes, por ejemplo, a tener en cuenta, no solamente para el diagnóstico precoz, sino también para el abordaje de los familiares y los acompañantes puedan hacer con el paciente. Una de las cosas importantes aquí en la demencia tipo Alzheimer o cualquier demencia es el diagnóstico precoz. O sea, cuando la familia comienza a ver que hay cambios en el comportamiento, dificultades para memorizar, es importante que busquen al especialista. A veces la familia se confunde porque se da cuenta, por ejemplo, que el paciente con Alzheimer va perdiendo estas capacidades para las actividades que son diarias básicas, pero sin embargo mantiene todos los recuerdos del pasado. Y entonces te puede evocar perfectamente a través de la memoria antigua dónde fue que nació. Puede recordar, por ejemplo, en qué escuela estudió, cuáles eran sus amigos, cómo era la casa donde vivía. Sin embargo, se olvida de estas pequeñas cosas, o si no, en otros momentos se olvida de estas pequeñas cosas y sin embargo es capaz de recordarle a la otra persona que estaba al lado lo que tenía que hacer. Entonces esto a veces confunde a un familiar y piensa que es que el paciente se está haciendo, pero realmente es que la pérdida de la memoria en el Alzheimer es una pérdida de memoria fluctuante, y en la medida que va pasando el tiempo entonces el deterioro es mayor. Por ejemplo, llega un momento cuando ya el Alzheimer está bastante avanzado que el paciente puede mirarse al espejo y no reconocerse. Se levanta en las mañanas y, por ejemplo, el paciente describe que no recuerda nada de lo que tiene que hacer y tiene que pasar un poquito avanzada la mañana para recordar algunas cosas. Pero ya cuando, por ejemplo, el paciente se comienza a mirar al espejo y no recuerda quién es él, estamos hablando ya que hay una afectación cognitiva importante, porque la capacidad para reconocerse en el espejo, estamos hablando que aproximadamente se comienza a desarrollar a los 18 meses de vida, y si ya llega un momento que el paciente no es capaz ni siquiera de recordar esto, estamos hablando de una etapa avanzada de la enfermedad. Muy crítica. Muy crítica. Por ejemplo, en el Alzheimer, las situaciones más complejas que tiene es que cuando ya llega al periodo más avanzado de la enfermedad, ya el paciente empieza a deteriorarse al punto que empiezan a aparecer complicaciones importantes, donde el paciente puede incluso fallecer por esto. Estamos hablando que empiezan a aparecer afectaciones urinarias, ya pueden aparecer, por ejemplo, diabetes mellitus que no tenía, pero pueden aparecer afectaciones cerebrovasculares, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay un grupo de proteínas que van dañando el sistema nervioso y la masa encefálica, y ese cerebro se va encogiendo y hay un momento que la atrofia es tal que va dañando todas las áreas del cerebro y ya las complicaciones son mayores. El paciente incluso muchas veces termina con escaras, postrado en la cama, puede tener caídas. Y sobre todo, ¿por qué también puede tener caídas? El paciente con Alzheimer llega un momento que se desorienta totalmente. El paciente que antes podía ir, por ejemplo, al centro y estar un rato sentado con los amigos, como ejemplo en el parque infantil o en el parque central, llega un momento que llega al lugar pero después no sabe orientarse cómo regresar a la casa. Y una de las cosas que la familia sufre mucho es que a veces el paciente se pierde y a veces no regresa más. Doctor, estamos hablando de una enfermedad irreversible, por lo tanto, ¿solo hay calmantes? ¿Solo se lo puede controlar? A ver, existe el tratamiento no farmacológico y el farmacológico.
Dentro del tratamiento no farmacológico está fundamentalmente el abordaje que hay que hacer con la familia, donde la familia tiene que prepararse para saber que es una enfermedad neurodegenerativa. O sea, es una enfermedad que cada día va a ir progresando, donde las capacidades no se recuperan, pero sí existen tratamientos farmacológicos para poder retardar la progresión rápida de la enfermedad. De aquí la importancia de poder establecer un diagnóstico precoz y tratar también no solamente al paciente, sino también al cuidador. O sea, es muy frecuente el síndrome del cuidador crónico que se desarrolla en estos pacientes por la sobrecarga que tienen que llevar las personas que lo cuidan, teniendo en cuenta que el paciente en muchas ocasiones tiene un riesgo alto de accidente o de agredir a otras personas o de autoagredirse él. Entonces, por ejemplo, a veces te encuentras familias donde son grupos de hermanos, pero solamente una quiere hacerse cargo de él porque considera que es la hija que más comprometida está, y cuando otros le piden, o sea, que se deje ayudar, no quiere porque siente determinados sentimientos de culpa o sienten determinados sentimientos de responsabilidad